iniciativa muy interesante. Totalmente, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia, qué interesante, qué bueno. Bueno, siempre es un gusto saludarles y que todo vaya muy bien para ustedes ya a mitad de semana. Igualmente interesante será también 8 en punto, así que adelante. Gracias, muy amable Diana, Diego, siempre es un gusto saludarles. Buenas noches, amigos y amigas. Recientemente, la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral para tratar la propuesta de ley especial para el ejercicio del sufragio en el exterior. Entre los temas que requieren una discusión a profundidad se involucran los procesos administrativos, de gestión y seguridad en referencia al padrón electoral, los dispositivos tecnológicos a utilizar para los comicios. Los salvadoreños en el exterior ejercerán sin dificultades para votar. Esta noche hablaremos sobre lo que implicará a los partidos, organismos electorales y la observación electoral implementar y evaluar esa modalidad del voto. Comenzamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que esté con nosotros en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda y este miércoles 27 de julio del año 2022, como lo decía hace unos instantes, vamos a hablar de la aplicación del voto electrónico y del voto en el exterior. En este momento, la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa está abordando dicho tema. Ha tenido reuniones con miembros del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces vamos a hablar un poco de esto en función de una iniciativa de ley que presentaron diputados del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas hace unas semanas atrás para ampliar un poco más estos elementos. En fin, en esta primera parte del programa, en este primer segmento, queremos darle la cordial bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, para hablar sobre este tema. Buenas noches, Eduardo, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, Carlos, un gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Bueno, hay un aspecto preliminar, lo quiero plantear de esta manera, antes de ver con detalle lo del voto en el exterior. Pero si lo vemos en función de los elementos o de las indagaciones que Acción Ciudadana viene realizando en los últimos años, lo voy a plantear así, Eduardo. ¿Cuál es la condición o cómo se encuentran los partidos políticos respecto a lo que significa el ejercicio del voto en el exterior? Es decir, sus condiciones organizativas, sus condiciones, si se puede llamar así, de gestión político-electoral, de vigilancia electoral, de lo que puede significar la implementación del voto en el exterior y el mecanismo o modalidad que se está proponiendo para hacerlo, que es modalidad de voto electrónico. Bueno, en general, Carlos, lo que nosotros hemos observado, y creo que no voy a decir nada que no se sepa, es que desde los partidos políticos en general ha habido cierta resistencia, cierto recelo con el tema del voto en el exterior. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el tiempo que se tardó desde que se implementó por primera vez una votación desde el exterior o con compatriotas desde el exterior hasta la aprobación ya de la ley y su implementación. Entonces, digamos, hay una duda de los partidos y que siempre esta duda se ha señalado, giro en torno a que no les podía beneficiar el resultado electoral, es decir, la incertidumbre de la opción de voto que podía tomar la diáspora fue un elemento que ralentizó la implementación del voto en el exterior. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta, o sea, de dónde viene el tema del voto en el exterior, con esta resistencia de los partidos políticos. Sí. Luego estaba el tema de la logística, que ya le tocó al Tribunal Supremo Electoral implementar el voto postal, que fue o es el que tenemos actualmente vigente, el voto postal. Toda la logística que eso implicaba y los recursos también era un tema que siempre el tribunal señalaba que podía significar algún impedimento para ejecutar adecuadamente el voto en el exterior. Entonces, ese es, digamos, como el contexto que se tenía y ahora que vamos a enfrentar un voto electrónico, por lo que se prevé que se apruebe, yo creo que los partidos políticos probablemente han movido sus posiciones respecto del voto en el exterior, pero tienen algunos señalamientos, algunas dudas respecto de temas de seguridad
de no manipulación del proceso electoral, particularmente el voto en el exterior. Y yo creo que sobre eso es lo que habría que centrar, digamos, el análisis, darle certeza a todos los actores del proceso electoral de que todo va a ser conforme a la ley y transparente. Eduardo, hay un aspecto aquí que aprovecho que lo traes a colación, porque ciertamente el ejercicio del sufragio para los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior fue un punto, es una reivindicación que viene tiempo atrás. Esto también pues se deriva de iniciativas a nivel de organización, de comités, en fin, varios elementos. Pero uno de los puntos aquí es, el tema es qué garantías debemos de tener en cuenta a nivel de gestión electoral. Primero, que se reivindique el derecho de los salvadoreños y salvadoreñas de poder ejercer el sufragio en las próximas elecciones, pero por otra parte, que eso no se convierta en elementos o condiciones que generen dudas de cómo se va a implementar por el tema de no solo de la seguridad, sino de la transparencia y del registro de todos esos votos cuando fuera el momento. Claro, sobre eso, Carlos, dos puntos. En primer lugar, y creo que hay que dejarlo en claro, las organizaciones de sociedad civil y en este caso particularmente Acción Ciudadana, que forma parte de la iniciativa votante, reconocemos la importancia del voto para los salvadoreños en el exterior. Eso creo que hay que dejarlo claro. O sea, no hay de ninguna manera una objeción con que la diáspora ejerza su derecho, obviamente porque es su derecho a hacerlo. Eso es un primer punto, Carlos. Y de hecho, yo participé junto con el licenciado Villalta en el proceso de inconstitucionalidad que provocó el voto en el exterior y que es la sentencia que todavía está en este momento en verificación de cumplimiento. Ahora, con el otro tema, Carlos, sin duda, la base del tema de confianza en el proceso electoral tiene que ver mucho con las medidas de seguridad que están vinculadas con la transparencia del mecanismo que se utilice finalmente para la votación. Y aquí, brevemente, Carlos, creo que hay que hacer algunas acotaciones de qué es lo que preocupa, o mejor dicho, qué tiene que reforzar la ley, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, para garantizar que no va a haber ninguna manipulación del voto en el exterior. Y aquí hablamos, en primer lugar, del tema del registro, ya que solo se integre en este registro aquellas personas que están habilitadas por ley para integrar el registro electoral. Es decir, todo ciudadano mayor de 18 años que no tenga suspendidos sus derechos, que integre, que tenga obviamente su documento de identidad, se haya empadronado para integrar el registro electoral y el padrón electoral de votantes en el exterior. O sea, el punto acá es garantizar que solo los habilitados estén en ese registro, que no existan personas no habilitadas dentro del registro. Lo segundo tiene que ver con que no haya suplantaciones de identidad a la hora de emitir el voto, porque eso también puede dar lugar, el voto electrónico, a que se suplante la identidad de alguien y vote quien no está habilitado. El otro aspecto tiene que ver ya con el escrutinio, las medidas de seguridad para que efectivamente el sistema que se implemente contabilice los votos tal cual se han emitido por el ciudadano o ciudadana. Y el otro aspecto que está vinculado con esto, el resultado. Que el resultado no se vaya a manipular, no se vaya a poder gestionar por los medios electrónicos una variación del resultado que no corresponda con los votos que ejercieron o emitieron, perdón, los compatriotas de la diáspora. Eduardo, estos son elementos instrumentales que son importantes porque nos marcarían cómo se está ejerciendo el proceso, la gestión, ya sea en el momento de ejercer el voto, en el escrutinio, en la divulgación de los datos, que es en el día a día, donde usualmente las personas estamos más al tanto de ello. Pero hay otro aspecto en el análisis que tú lo mencionabas en tu primera intervención, una lectura, si lo podemos llamar así, político-partidaria, porque claro, es una iniciativa de nuevas ideas
que parten del escenario que tienen un capital político electoral en los Estados Unidos. Digamos, este es un tema, cosa que había resistencia de los partidos Arena, el FMLN, de hacerlo por un tema de cálculos y porque no sabían o lo impredecible de esto, pero lo planteó de esta manera. También Nuevas Ideas hace un cálculo, pero el asunto ya sería el momento de ejercerlo si efectivamente tendrá o no respaldo de las personas. Entonces, también, ¿qué implica el hecho de pensar en un escenario de cierto capital político que te va a favorecer supuestamente en el escenario de análisis los resultados si aplicas el voto en el exterior? Creo que lo que tú preguntas tiene una respuesta un tanto compleja de dar. ¿A qué me refiero? No hay que pensar que todo salvadoreño o salvadoreña en el exterior que tiene un documento de identidad se va a empadronar, en primer lugar. Y obviamente no todo el que se empadrona termina votando. O sea, el punto es, el último dato al que yo tuve acceso eran cerca de 800,000, si no me recuerdo, salvadoreños con DUI en el exterior, que podían votar desde el exterior. Entonces, eso obviamente no nos debe de llevar o no debería de llevar a los partidos a hacer cuentas alegres, como se dice, que hay 800,000 y que este porcentaje de electores, si le aplicamos, digamos, el porcentaje de votación que puede haber aquí en El Salvador, eso se va a repetir en el exterior y entonces tenemos tantos salvadoreños votando por partidos políticos. O sea, yo creo que ese cálculo político, creería yo que es un poco aventurado hacerlo para cualquier partido. El punto acá, como lo hemos dicho desde votante, es cómo le garantizamos un mecanismo seguro de votación a la diáspora y que al mismo tiempo le dé confianza al resto de actores. Porque como tú bien lo dices, es una propuesta de Nuevas Ideas que sin duda genera suspicacias en el resto de partidos políticos y que además, si tomamos en cuenta ciertos contextos, pueden generar todavía más dudas. Y aquí me refiero, en primer lugar, al tema de la reforma respecto del RNPN. Recordemos que los partidos políticos fueron sacados de la directiva, solo quedó la Junta de Vigilancia, pero digamos, eso no garantiza necesariamente que los partidos estén bien representados y estén informados de lo que está pasando. Y el otro aspecto que hay que mencionarlo es las dudas que se han señalado respecto de la oportuna actuación del Tribunal Supremo Electoral para garantizar la transparencia y las elecciones limpias. Y digo esto porque hay señalamientos respecto de que hay mucha complicidad o inacción de parte del tribunal cuando se están tocando los intereses de Nuevas Ideas. O sea, está ese señalamiento. Entonces, y lo pongo como parte del contexto que puede generar, digamos, desconfianza en los actores. Y entonces, ¿cómo podríamos tratar de desactivar esa desconfianza? Un tribunal electoral que aplique correcta y oportunamente la ley, sin ningún titubeo, sin ningún tipo de temor. Eso da confianza que en este caso se garantice la vigilancia de los partidos políticos en todo este proceso de implementación del voto en el exterior y que se establezca un mecanismo con la debida auditoría y las debidas medidas de seguridad para que ningún actor pueda señalar que el proceso está viciado, porque eso sería muy complicado que se señale algún tema de fraude o de vicio del proceso electoral. Eduardo, una de las variables que es importante es el registro electoral, por lo que significa, no solo por los datos que ahí están, que son datos personales, sino que es como la base, el corazón alrededor del proceso electoral o de la jornada electoral. Entonces, la pregunta va en este sentido, Eduardo. En este momento lo voy a plantear así. ¿Cuáles deberían de ser o cuáles deberían marcarse como candados legales, institucionales o administrativos para evitar justamente esta consecuencia que tú planteabas que podría darse? Vulneración, afectación o prácticas fraudulentas en el manejo del registro electoral. ¿Cuáles deben ser como esos candados fundamentales que deben de pensarse? Y el segundo punto de mi pregunta es,
¿hay condiciones para propiciar o garantizar esos candados para la gestión y el manejo de registro electoral en donde permita a todos los contendientes estar al tanto, vigilar, observar y establecer procesos o que tengan las garantías que el proceso se haga debidamente? Yo creo que una de las garantías, no quiero absolutizar con mi respuesta, pero uno de los aspectos que debe de considerarse es este tema de la reforma a la dirección del Registro Nacional de Personas Naturales. O sea, yo creo que lo conveniente es de nuevo incluir a todos los partidos políticos, o al menos en como estaba anteriormente configurado, para que en este caso los partidos tengan o ejerzan ese derecho constitucional que tienen de vigilancia sobre el proceso electoral, que obviamente la vigilancia no solo se debe de enmarcar en su participación en la Junta de Vigilancia, sino que los partidos pueden, a título personal, individual, pueden tienen ese derecho de vigilar todas las etapas del proceso. Obviamente está en la instancia de la Junta de Vigilancia Electoral, pero como digo, hay que darle también a los partidos en aras de generar confianza, hay que darles, en este caso, esa posibilidad de que ellos monitoreen el proceso. Yo creo que ese es un primer punto que habría que garantizar. Acceso total, transparencia total, para que los partidos puedan estar al tanto de todo lo que está aconteciendo, tanto a nivel legislativo como a nivel de autoridad electoral. O sea, eso creo que es lo primero. Lo segundo, que creo que, no sé si es una garantía o un candado, como tú decías, pero sí es algo que creo necesario, el punto de la actuación del Tribunal Supremo Electoral. Como yo decía hace un momento, el tribunal debe de dar muestras inequívocas de independencia. O sea, yo creo que eso debe de darlo el tribunal como una forma de garantizar que el árbitro no va a ser parcial, que no va a inclinar la balanza inadecuadamente, porque si no, digamos, si el tribunal, que en este momento de alguna manera habría que revisar en qué medida pierde el acceso al registro de las personas naturales, porque recordemos que esta reforma tiene otras implicaciones. Entonces habría que ver si la reforma afecta ese control que debe de tener el tribunal sobre el registro de las personas naturales. Eso propondría yo preliminarmente, Carlos, como medidas que pueden generar esa confianza en que la elección no va a ser viciada. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar seguimos hablando con Eduardo y luego se va a incorporar para la segunda parte del programa Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, para tener su perspectiva de esta propuesta de ley de la aplicación del voto en el exterior. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Preguntas y comentarios del tema que estamos desarrollando esta noche lo puede hacer en las cuentas que ve en pantalla. Ya volvemos. Seguimos platicando entonces sobre la aplicación del voto en el exterior. Estamos abordando el tema en esta primera parte del programa con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, otro aspecto que no hay que pasar por alto y vale la pena hacer esta reflexión, me refiero un poco a... Este es un tema, no quiero decirlo técnico, pero tiene una implicación respecto a lo que va a significar el traslado de votos en escaños o en asignación de poder. Me refiero al tema de la circunscripción electoral, es decir, cómo también el tema de la modalidad del voto en el exterior, quién puede y quién no puede y a dónde va a asignar su voto, va a marcar mucho la lógica de competencia a nivel legislativo y a nivel municipal. Entonces también, ¿por qué debemos prestarle atención a una variable de estas características? Como la lógica de se termina aprobando la ley del voto en el exterior, ¿cómo puede afectar la circunscripción electoral? Por ejemplo, obviamente cuando hablamos de las votaciones de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa o cuando estamos hablando de la votación en consejos municipales o el Parlamento Centroamericano. Sobre eso, creo que es una pregunta, creo yo, importante y es una variable a tomar en cuenta. Aunque creo que también, Carlos, hay que señalar algo.
pese a la cantidad de personas que tienen documento de identidad, tenemos que esperar cuántos se empadronan para ejercer el voto. ¿Ya? Históricamente se ha tenido datos de la elección en el exterior donde no despierta mayor expectativa el voto en el exterior, y tenemos votaciones bajas en relación al universo de personas que tienen documento de identidad y de quienes se empadronan. De hecho, estaba revisando un tanto la experiencia de México y últimamente, en la última elección que tuvieron voto electrónico, no se dio un aumento exponencial de votantes ejerciendo su derecho desde el exterior. Entonces, digo esto porque para ver algún efecto en las circunscripciones deberíamos de tener, digamos, un incremento sustancial de votantes en la circunscripción, en primer lugar. Obviamente, a nivel municipal puede sí hacer una diferencia, porque recordemos que para asignar quién gana la mayoría en el consejo, se va por mayoría simple, o sea, quien tiene más número de votos obtiene la mayoría de escaños a nivel de consejo municipal. Entonces ahí sí puede hacer diferencia un puñado de votos, puede cambiar la elección. Pero digamos a nivel legislativo, a priori yo diría que es un tanto temprano decir si se va a afectar o no, porque va a depender del número de votantes que se empadronen y la distribución que se haga, en qué circunscripción le va a corresponder emitir su voto y que ahí sea contabilizado. Y como recordemos también que acá va a jugar el tema de los residuos, o sea, probablemente algún incremento de votación en algunas circunscripciones solo significa aumentar el residuo del partido, pero no necesariamente eso se puede traducir en un voto, o sea, porque va a depender de los resultados del resto de partidos, o sea, va a depender del día de la elección, si ese residuo le va a otorgar o no un voto, un escaño más a los partidos. O sea, creo yo que habría que esperar y ver ese mapa que se va a terminar configurando de electores del exterior y cuánto va a incrementar el padrón en cada circunscripción para poder hacer alguna proyección de si se va a afectar o se va a alterar, digamos, la distribución de los diputados. Muy bien, otro aspecto, y ciertamente este aspecto hay que tenerlo en cuenta, lo que hacía referencia, Eduardo, es cuando ya se establezca el registro electoral y el padrón de salvadoreños en el exterior, en función de dónde definen hacer su voto, a dónde aplican, sobre todo aquellos que son hijos de salvadoreños, que si bien nacieron en Estados Unidos, pero tienen la nacionalidad salvadoreña y tienen opciones según el proyecto de ley. Sé que este ha pasado por discusiones y todavía no hay una versión definitiva, pero un aspecto a tener en cuenta en su momento. Otro asunto que quiero poner sobre la mesa, Eduardo, y que es parte también del análisis que Acción Ciudadana le ha ofrecido esto, es el tema de transparencia, pero también el rol que deben de tener las instituciones gubernamentales respecto al tema de la promoción o no, o la participación de ciudadanos en el voto del exterior. Me explico con esto, porque se puede interpretar que se pueden usar oficinas públicas, instituciones de consulados y demás para un tema de proselitismo en favor de un partido político. Y entonces, claro, el tema es ¿qué garantías hay de que esto no se haga? Que no se pueda utilizar las condiciones, la infraestructura, el personal para promover a ciertos candidatos o candidatas o proselitismo en favor de un partido político. También por un tema no solo de transparencia, sino de el ejercicio adecuado del funcionariado, de las personas o los funcionarios públicos que se encuentran a nivel de servicio exterior. Yo creo que eso va a ser bastante difícil, Carlos. Porque en primer lugar tendría que denunciarlo la ciudadanía en el exterior, el que se está dando algún tipo de acto como el que tú has descrito. Ese es un primer punto. Y lo segundo es que tendría que funcionar la institucionalidad. ¿Y aquí a qué me refiero? El Ejecutivo ordenar que no se haga este tipo de actos. Solo que eso es difícil de esperarlo. Si el mismo presidente el día de las elecciones hizo proselitismo. Entonces es difícil esperar que desde el Ejecutivo haya una orden de este tipo de que se respete lo que dice la ley y no se utilicen bienes estatales, personal del Estado para proselitismo.
O sea, como digo, es difícil. Y en segundo lugar, tendríamos que esperar que ante hechos de esa naturaleza y que se dé una denuncia ciudadana, el Tribunal Supremo Electoral aplique correctamente y oportunamente la ley, como yo lo mencionaba hace un momento. O sea, ahí va a jugar el rol del tribunal, que no le tiemble la mano para aplicar la ley como lo debe de hacer. O sea, si en el Código Electoral está prohibido el uso de bienes públicos para fines proselitistas, el tribunal tiene que aplicar la ley. O sea, no tendría que al final estar pensando si lo hace o no, porque puede tener alguna represalia del gobierno. Tiene que hacerlo. O sea, eso es, digamos, lo que manda la ley. Entonces, creo que en este caso va a ser fundamental la denuncia de los compatriotas en el exterior si en caso se está utilizando consulados, personal consular para propaganda electoral. Muy bien, Eduardo, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa y darnos tus lecturas y análisis alrededor de esta iniciativa del voto en el exterior y a la expectativa que puede aprobar la Asamblea Legislativa, y en la medida que se tenga más información, una ley aprobada, pues vamos a seguir tratando este tema ya con elementos mucho más precisos o asuntos más fácticos y también asuntos del rol del Tribunal Supremo Electoral en esto. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Carlos. Un saludo a la audiencia, un saludo al licenciado Villalta también. Un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó en esta primera parte del programa Eduardo Escobar, y efectivamente en esta segunda parte le damos ya la más cordial bienvenida